Continúa ahora el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de plan de inserción laboral que plantea la inserción en planta permanente para las personas transgéneros, transexuales y travestis, y tiene el objetivo, obviamente, la incorporación al trabajo formal con un alcance en los poderes tanto legislativo como ejecutivo, el Poder Judicial del Estado Nacional y en las entidades descentralizadas, las empresas con capital estatal mayoritario. Bueno, nosotros planteamos allí un cupo mínimo de un 5% de la planta permanente y también planteamos algo que nos parece importante, que es un salario no menor al costo de la canasta familiar. También algo que se mencionaba con respecto a la falta de antecedentes laborales o educativos de las personas del colectivo trans, nosotros creemos que eso no puede ser un impedimento para acceder a los derechos, sino que justamente tiene que existir la responsabilidad de la capacitación. Yo creo que, bueno, hay otros elementos obviamente en el proyecto, no me quiero extender sobre eso, quiero sí señalar que los derechos más elementales de las personas LGTBI hoy siguen siendo violentados. Creo que quienes me precedieron en la palabra también lo manifestaron de distintas maneras, que son violentados por no elegir justamente la heteronorma como destino, y que esta situación está agravada hoy en el marco de la pandemia. Es decir, vemos no solamente en la ciudad de Buenos Aires, como lo vimos hoy, sino que las denuncias de la población travesti, trans, en todo el país, como resultado de la pobreza, de la falta de vivienda, de trabajo, la persecución policial, la discriminación constante, no es algo nuevo, pero en pleno aislamiento obligatorio, esto se extrema realmente, la violencia. Creo que eso ha quedado mucho más expuesto en estos meses de aislamiento. Y quiero decir que también, a pesar de que años de lucha, décadas de lucha han conquistado demandas que se reconocen en las leyes de identidad de género o sobre actos discriminatorios o en la ley de matrimonio igualitario, entre otras, creo que la realidad es que la igualdad ante la ley no garantiza en absoluto la igualdad ante la vida. Creo que eso lo sufren miles y miles de personas. Ya en el 2019, no quiero ahondar demasiado en datos, pero en el 2019 se estimaba que la violencia contra las personas LGTBI había aumentado exponencialmente, y hasta junio de ese año, del año pasado, se habían registrado 68 crímenes de odio en la ciudad de Buenos Aires. O sea, cada 68 horas un crimen de odio. Eso, bueno, son estimaciones del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB. Entonces, digo, si tenemos en cuenta esto, la terrible discriminación, las dificultades para acceder a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, como decía antes, esto se ha visto agravado en este nuevo escenario, la emergencia generada a partir de la pandemia. También quiero mencionar instituciones como la justicia, la fuerza de seguridad, reproducen e intensifican toda esta situación, la persecución y criminalización hacia las personas trans, que no tienen techo, las personas que se encuentran en situación de prostitución, la impunidad ante los crímenes de odio, de la brutalidad policial. Bueno, también el Poder Judicial en eso tenemos que decir que cumple un papel nefasto en la mayoría de los casos. Bueno, por supuesto que nosotros sabemos que es imposible conquistar una libertad frente a la opresión mientras se sostenga un sistema que privilegia el lucro y la ganancia empresaria frente a la vida de las mayorías trabajadoras, de las mayorías populares. Quiero también decir otro dato que publicó Economía Feminista, que me parece también importante, que dice que solo en el 2014, solo el 18% de las personas travestis y trans habían accedido a un trabajo formal hasta ese año. Y bueno, además, el 80% está o estuvo en una situación de prostitución y tiene un promedio de vida de 35 años. Y según datos del INDEC, 7
de cada 10 personas travestis, transexuales y transgéneros quiere tener otra fuente de ingresos. Entonces, el cupo laboral para personas travestis, trans, creo que es un elemento, es un planteo mínimo, elemental, muy importante para empezar a revertir esta situación, pero como decía anteriormente y mencionaba leyes que se conquistaron, producto de décadas de lucha, creo que eso en sí mismo tampoco nos da una resolución integral, ¿no? Y creo que eso, atendiendo al reclamo y a esta situación, al reclamo histórico del movimiento LGTBI, nosotros hemos puesto este proyecto que lo venimos presentando hace varios años, ahora hemos actualizado porque había perdido estado parlamentario, pero justamente el planteo de este proyecto como algo mínimo, elemental, pero que nos parece urgente. Es decir, creemos que, como ya hemos insistido, el Congreso Nacional tiene que tratar inmediatamente este tema, como otros que son necesarios para los sectores populares. Me parece también que en el medio de la pandemia es fundamental responder a la realidad de las personas trans, poniendo a disposición hoteles, viviendas ociosas. Creo que esa es una situación muy, muy grave y muy acuciante hoy también, que estas medidas, como decías, son importantes para empezar a revertir esta situación. Ahora, nosotros hemos planteado en el marco de esta pandemia una serie de medidas, como por ejemplo un salario de cuarentena o IFE de 30.000 pesos para todas las personas que lo necesiten, que se hayan quedado sin ingresos, el aumento del presupuesto de la salud sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y el desconocimiento, por supuesto, de la deuda odiosa, pero un impuesto que puede recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares permitiría, entre otras asignaciones específicas, este salario de cuarentena de 30.000 pesos para tantas personas que hoy lo necesitan. Bueno, el IFE de 10.000 sabemos que es insuficiente, además hemos escuchado el anuncio de que muchas personas van a dejar de recibirlo, sobre todo las que no viven en el AMBA, y por eso nuestro planteo y nuestro proyecto se apoya en una cuestión de fondo, es decir, mientras las personas transgénero, transexuales, travestis no tengan derecho al libre ejercicio de su sexualidad, sean juzgadas socialmente si lo hacen, mientras no tengan el control de sus propios cuerpos, mientras, bueno, estén privados de derechos que sí pueden tener otras personas solamente por su identidad de género o su orientación sexual. Bueno, creo que eso justamente lo que a nosotros nos lleva es a plantearnos una lucha que no está desligada, por supuesto, sino que está íntimamente relacionada con terminar con esta sociedad de opresión y de explotación. Es decir, para lograr verdaderamente la igualdad ante la vida hay que terminar con este sistema social, como decía Luana Berkins, creo que esa frase que ella sostenía diciendo que en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Bueno, a nosotros nos inspira también para plantear esta lucha de todo el pueblo trabajador contra este sistema de opresión y explotación, y por supuesto para que nadie sea discriminado por su orientación sexual y que se pueda vivir libremente. Creo que eso es una lucha de fondo que hoy estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento que se ha levantado contra la violencia policial, contra el racismo, Diputado. diciendo, sí, ya termino, las vidas negras importan. Bueno, también en esas movilizaciones se levanta el grito de las vidas negras trans importan, y creo que ese es un gran camino para esta gran lucha que está planteada. Así que bueno, este proyecto está a disposición de todo el movimiento, como decía, que ya lo hemos planteado hace varios años, así que lo ponemos a disposición para que se debata en la comisión. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.